Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. Continuando con los ejercicios relacionados al movimiento circular uniforme, veremos la presente situación. En este caso nos hablan de un piloto de avión, el cual está bien entrenado y que aguanta aceleraciones de hasta 8 veces la aceleración de la gravedad durante tiempos breves, sin perder el conocimiento. Para un avión que vuela a 2300 km por hora, ¿cuál será el radio de giro mínimo que puede soportar? Podemos plantear la situación, en este caso, sobre la que nos están hablando, y nos están pidiendo básicamente el radio de giro mínimo que puede soportar. Entonces, si planteamos la situación mediante un gráfico sobre la trayectoria que quizás va a ser este piloto de avión entrenado, vamos a tener el centro y suponiendo que está justamente en este punto de la trayectoria y que en este sentido se está girando. Entonces vamos a tener en este caso un vector llamado vector velocidad tangencial y también sabemos que apuntando hacia el centro de la circunferencia de la trayectoria vamos a tener una aceleración centrípeta o aceleración normal, que justamente va a ser la aceleración que va a tener o que va a aguantar en este caso nuestro piloto bien entrenado, la cual es 8 veces el valor de la gravedad. Entonces directamente podemos decir que la aceleración centrípeta va a ser 8 veces el valor de la gravedad, el cual tiene un valor de 9,81, obviando las unidades de medida por el momento. La aceleración centrípeta en este caso o aceleración normal va a ser equivalente a 78,48 metros por segundo elevado al cuadrado. Tomar en cuenta que estamos trabajando con la gravedad medida en unidades del sistema internacional. También nos dice que la velocidad con la que vuela el avión es de 2300 kilómetros por hora. Entonces sabemos que la velocidad tangencial justamente se mide en metros por segundo o en kilómetros por hora, pero como trabajamos con unidades del sistema internacional, la vamos a medir en metros por segundo. Tendríamos también justamente lo que es la velocidad, en este caso la velocidad tangencial. La velocidad tangencial sabemos que es 2300 kilómetros por hora. Si nosotros lo transformamos en este caso a metros por segundo, tendríamos un valor en sí de 638,8 metros por segundo. De esta manera, si nosotros esos dos valores que nos están dando los reemplazamos en la presente fórmula, por ejemplo, la que nos dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. Justamente el radio es el que nos está pidiendo. El radio de giro, la longitud desde donde está el avión hacia el centro de la trayectoria. Es lo que en este caso nos están pidiendo. Reemplazando nuestros valores o directamente pasamos el radio a multiplicar y la aceleración centrípeta a dividir, tendríamos la presente fórmula. Y al reemplazar los valores vamos a obviar las unidades de medida, 638,8 elevado al cuadrado sobre la aceleración que tiene un valor de 78,48. Resolviendo esto en nuestra calculadora nos da un total de 5200 metros. Tomar en cuenta que estamos trabajando con unidades del sistema internacional y es por eso que como nos están hablando de una longitud está expresada en metros. Vamos con un segundo ejercicio. Para este segundo ejercicio, segundo caso, nos presentan la siguiente situación. En un aerogenerador cuyas aspas tienen 10 metros de radio, gira dando vuelta cada 3 segundos. Calcular su velocidad angular, su frecuencia, su velocidad lineal o velocidad tangencial en el borde del aspa y la aceleración centrípeta en el centro del aspa. Entonces, si nosotros sacamos en este caso los datos que nos está dando el ejercicio y los colocamos aquí, tendríamos lo siguiente. Como datos vamos a tener que el radio es de 10 metros. Y también nos está diciendo que gira o que da una vuelta cada 3 segundos, que viene siendo nuestro periodo.
¿Por qué es nuestro periodo? Porque el periodo, por definición, es el tiempo que demora la partícula que se está desplazando en dar una vuelta. Y en este caso es justamente lo que nos está diciendo, que demora en dar una vuelta 3 segundos. Entonces eso es lo que tenemos como periodo. De esta manera, lo primero que nos piden es calcular la velocidad angular. Tomar en cuenta que la velocidad angular la podemos calcular dividiendo 2pi sobre el periodo o 2pi por frecuencia, pero como en este caso tenemos justamente como dato el periodo, lo vamos a utilizar. De esta manera tendríamos que va a ser 2pi tercios. ¿Por qué? Porque el periodo vale 3 segundos. Radianes por segundos, que justamente es la unidad de medida de la velocidad angular. En el segundo caso tenemos el valor de la frecuencia, nos piden el valor de la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es equivalente a 1 sobre el periodo, entonces sería equivalente a 1/3. ¿En qué unidades se mide la frecuencia? En hercios. Siguiendo, el literal C nos pide calcular la velocidad lineal del borde del aspa. Si nosotros analizamos de una manera gráfica, sabemos que desde el centro hasta el borde tenemos una longitud de 10 metros, que justamente es el radio. Entonces, como nos piden calcular la velocidad lineal en el borde, estamos hablando que la longitud que vamos a considerar en este caso para esta velocidad lineal, si es que el sentido de giro es esta velocidad lineal o velocidad tangencial es la que vamos a calcular a 10 metros del origen o del centro en este caso, del centro de la trayectoria. Entonces la velocidad que vamos a calcular es considerando esta longitud que tenemos aquí. Para esto sabemos que la velocidad tangencial la calculamos multiplicando la velocidad angular por el radio. De esta manera, reemplazando los valores, sabemos que la velocidad angular es equivalente a 2pi tercios. Vamos a obviar por este momento las unidades de medida y que el radio es equivalente a 10 metros. Resolviendo vamos a tener un valor de 21 metros por segundo. Y de esta manera estamos calculando en este caso la velocidad angular. Tenemos el literal B, tenemos el literal A y tenemos el literal C. Y por último vamos a ver lo que nos piden en el literal D. En este caso el literal D nos dice que calculemos la aceleración centrípeta en el centro del aspa. Sabemos que la fórmula para calcular la aceleración centrípeta es la siguiente. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. Para este caso en particular, la velocidad tangencial sabemos que no va a cambiar porque es el mismo objeto, es el mismo, en este caso las aspas son las mismas, es decir, la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial no va a cambiar. Tomar en cuenta que como es un vector sí cambia en cada punto porque su dirección está cambiando. Pero tanto la velocidad angular como la velocidad tangencial en módulo no van a cambiar. Entonces, la velocidad tangencial vamos a tener la misma. En este caso va a tener un valor de 21 metros por segundo elevado al cuadrado. Y este valor lo vamos a dividir para el radio. Pero como nos están preguntando la aceleración centrípeta en el centro del aspa, no vamos a considerar la longitud desde el centro hasta el borde. Porque nos están pidiendo únicamente en el centro del aspa. Es decir, solamente cuando han transcurrido un radio de 5 metros. Entonces, la longitud que vamos a considerar como radio es justamente 5 metros. Y aquí es lo que vamos a colocar. Finalmente, si resolvemos eso, vamos a tener un valor de 88.2 metros por segundos elevado al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Eso sería todo por el día de hoy.